quiero invitarlo, hermano, a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe, por favor, al libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 17, versículo 3. Y dice la Biblia de la siguiente manera: Tú has probado mi corazón, me has visto de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Siéntese por favor en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera terminar esta serie de mensajes que iniciamos hace unas 2 semanas atrás en relación a la ciencia de la oración. Qué importante es que como hijos de Dios nosotros sepamos que cuando hablamos en relación a la ciencia de la oración, nosotros estamos hablando a lo que se le conoce como la ciencia de la paciencia, En relación a la ciencia nos referimos a la importancia que tiene el estudio de la paciencia en esto. Y para eso, precisamente, vamos a continuar esta finalización de este tema, la ciencia de la paciencia, en donde hablábamos en primer lugar la importancia de lo que viene siendo, ¿qué es la paciencia? Hemos estado compartiendo que la paciencia es esa parte de fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, en donde cuando nosotros caminamos con Dios, hermanos, recibimos a través del Espíritu Santo esa área de nuestra vida que se aúna a nuestro carácter o a nuestra personalidad, en donde recibimos el ayuda del Espíritu Santo para poder desarrollar una mejor vida cristiana. Precisamente la semana pasada también hablábamos en relación a la paciencia y las tribulaciones, refiriéndonos a que las tribulaciones son esas partes de la aflicción de la vida diaria, en donde cuando hablamos de las tribulaciones nos referimos precisamente a lo que viene siendo lo que un cristiano debe de aprender, cómo responder, cómo pensar, cómo ver las tribulaciones, que son las aflicciones en nuestra relación con Dios. Y decía precisamente el apóstol Pablo que las tribulaciones son esa parte que de alguna manera traen y producen esa fe a través de la paciencia, en donde cuando la confiamos en el Señor, nosotros podemos tener la seguridad que el gozo no es una burla, el gozo no es lo que alguien dijera por ahí, el querernos jactar de que nosotros podemos soportar muchas cosas. Sabe que le voy a ser bien sincero, hermano. Es importante ser prudentes. Créame que acá nos preparamos y usted también prepara su corazón. Entonces agradezco el tiempo. Bien, así que cuando hablamos acerca de la paciencia, nos referimos a ese punto en donde nuestra relación con Dios, no venimos a ver la paciencia como decir, porque soy cristiano y me dicen que tengo que ser paciente, ahora significa que tengo que aguantar todo. Yo decía la semana pasada, no, hermano. La paciencia tiene que ver con algo que se aúna en nuestra relación con Dios y que podemos definitivamente no adaptar algo imaginario o algo sugestivo, sino estamos adaptando la misma palabra de Dios en nuestra relación con Dios. Esta semana, hermano, yo quisiera finalizar precisamente esta serie de mensajes y le he puesto por tema a este mensaje, la paciencia y las pruebas. Qué importante es que como hijos de Dios, cuando vienen las pruebas a nuestra vida, que a pesar, lo repito, de que las pruebas tienen una similitud con las tribulaciones, en realidad cuando la estudiamos podemos hacer la separación correcta y saber que de alguna manera son las tribulaciones y cómo nos comportamos delante de ella y que la paciencia es ese vehículo para entender la voluntad de Dios en relación a la vida cristiana y sus sinsabores. Pero cuando hablamos de la paciencia en relación a las pruebas, estamos hablando de la parte en la que Dios definitivamente le está diciendo al cristiano, cuando tú tienes pruebas es porque yo intervengo. Y si yo intervengo, le dice el Señor al cristiano, y lo vamos a desarrollar en el mensaje, es porque la paciencia va a ser el móvil, el vehículo para que puedas entender por qué estás siendo probados. Y sabe, cuando hablamos de la paciencia, sin duda alguna, uno de los hombres que encontramos en la Biblia,
que aprendió lo que era la paciencia fue David. ¿Sabía usted que a pesar de que a David no se le reconoce como un hombre paciente, a David sí se le reconoce que en su relación con Dios la paciencia y las pruebas estaban conectadas en su comunión con Dios? Mire, hay una doctrina, hay una idea que yo la he escuchado en ocasiones en donde dicen que Dios no prueba a sus hijos. Lo he escuchado muchas veces. Le enseñan a ciertos cristianos que las pruebas no son parte de la comunión con Dios, sino que todas son tribulaciones, todas son aflicciones. Y de alguna manera, esta enseñanza ha llegado a la vida de algunos cristianos, de algunos creyentes, teniendo la idea y la imagen que todo lo que te sucede en la vida es precisamente por lo que sucede a tu alrededor o porque Satanás te está atacando. Sin embargo, cuando vemos la vida de David, del rey David, y lo relacionamos con un hombre que conocía lo que eran las pruebas y lo que era la paciencia, vamos a utilizarlo como una introducción solamente para poder desarrollar que en realidad cuando hablamos de la paciencia y las pruebas, sí es verdad que Dios prueba el corazón de sus hijos. Y sabe, la Biblia dice más adelante en el libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 17, dice, yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y amas la rectitud. Si algo sabía David en su vida de oración, es que Dios lo probaba. En otra ocasión el salmista David dijo, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. En otro salmo volvió a escribir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis ansiedades. Cuando uno ve la vida del salmista David, del rey David, uno simplemente ve a un hombre que compuso cánticos, a un hombre que le gustaba alabar al Señor, a un hombre que se sentó en un trono. Pero la realidad, hermanos, es que cuando se estudia la vida a manera de biografía del rey David, uno encuentra que este hombre sí logró desarrollar paciencia a través de las pruebas en su comunión con Dios. Y cuando hablamos precisamente de la paciencia, de las pruebas, la respuesta se responde sola. Dios prueba a sus hijos para desarrollar paciencia. La paciencia es utilizada por Dios para poder vencer o superar las pruebas. La respuesta es sí. Así que surge la pregunta de muchos cristianos que generalmente preguntan sanamente, ¿cómo yo sé cuando Dios me está probando? ¿Quién se ha hecho esa pregunta, hermano? Levante su mano, sinceramente. ¿Sabe que yo sé que muchos no la levantaron? Pero en realidad, cuando desarrollamos el entendimiento de la palabra de Dios, uno sí logra encontrar no solamente que Dios prueba, sino cómo saber cuando Dios nos está probando. Y cuando Dios nos está probando, precisamente tiene un propósito. Y sabe, una vez me preguntó un cristiano, mira, me está yendo muy mal, me llueve sobre mojado. Estoy intentando levantarme en Dios y por este lado me atacan las deudas y por este lado el carro se me descompone y por este lado mi salud y por este lado mis hijos. Y me decía, o es la consecuencia de mis actos o es que Dios me está probando. O es que el diablo me está atacando. Y qué complejo es, hermano, en la vida cristiana, cuando podemos ver que en un día o en una semana las cosas literalmente pueden cambiar y no entendemos por qué. En la Biblia sí encontramos, conforme a la sabiduría de Dios, poder detectar cuando es Satanás. Cuando es Satanás, generalmente interpretamos y comprendemos que la intención de Satanás siempre es desanimar la fe del Hijo de Dios. La intención de Satanás es tentar al Hijo de Dios. Pero también encontramos que cuando son las aflicciones del día a día, las tribulaciones del día a día, muchas de las veces están relacionadas con la naturaleza de la vida. Esas no tienen nada que ver ni con el diablo ni con el Señor, simplemente es la misma naturaleza. Un ejemplo, que usted haya arreglado su carro y que después de un año usted ya no le dé mantenimiento. ¿Qué es lo más natural que le va a pasar a su carro posiblemente? Se le va a descomponer en alguna parte. Pero también en ocasiones relacionamos que nosotros mismos estamos siendo probados por Dios cuando somos nosotros mismos los que causamos la tragedia o los que causamos el problema. Yo recuerdo que le dije a este hermano, como le he dicho a muchos, mira, una de las mejores maneras para detectar cuando Dios te está probando es cuando autoexaminas tu vida, te miras hacia adentro y sabes que en tu conducta, en tu relación con Dios,
tú estás haciendo el esfuerzo por llevar una buena vida cristiana. Cuando tú estás caminando con Dios y tú llevas una relación con Dios en donde tus intenciones diarias es glorificar a Dios. Cuando tú estás compartiendo la fe y lo estás haciendo en el entendimiento de la palabra de Dios. Le dije, y sabes, cuando estás haciendo eso en tu diario vivir, y vienen esos momentos inexplicables, ejemplo, porque yo le voy a decir algo a los muchachos. Muchas de las veces me preguntaban los muchachos, ¿a partir de qué edad Dios te puede probar? A veces los muchachos están ausentes y ellos piensan que por alguna razón los únicos que somos probados somos los adultos. No. De hecho, hay un registro en la Biblia que no solo marca un precedente, sino que es muy importante para poder detallar que cuando Dios prueba, Dios también observa la edad y a tu entendimiento te prueba. Dice la Biblia que cuando Salomón se encontraba, que ya había muerto David y se dirigía rumbo a Gabaón, dice la Biblia que el Señor se le aparece en un sueño y que en ese sueño Él pide sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Pero el mismo autor, el mismo escritor, lo lleva unos capítulos más adelante, un par de capítulos. Y dice que una vez que estaba sentado en el trono, llegó un problema en donde consistía una mujer que había muerto su hijo y el otro que estaba vivo. Para ese momento se considera una de las máximas pruebas que el trono de David, el trono de Salomón se enfrentó, hermano. ¿Por qué? Porque cuando observamos la manera en la que Salomón juzgó, en que Salomón, llevado a prueba para actuar en sabiduría, algunos estudiosos dicen que Salomón estaba en plena juventud. En otras palabras, algunos dicen que Salomón se encontraba entre los 15 años, hermanos. Era una edad muy corta para poder tomar la decisión. Si en verdad una de las dos mentía, dicen los estudiosos con justa razón, que cuando Salomón se encontró en ese momento de su vida, es porque ya no solamente había adquirido la sabiduría que Dios le había dado, sino también había de necesario de ser llevado a la prueba para poder tener la certificación, no solo del pueblo, sino de él mismo, que Dios estaba con él. Y sabes, cuando los jóvenes se preguntan, ¿Dios me probará? Sí, Dios te prueba. ¿No has tenido por ahí algún maestro, alguna maestra que no te quiere? Y tú dices, pero si yo hago todo bien. Y tú dices, pero si yo no hablo en la clase, yo contesto. ¿No te ha pasado que en la escuela de repente se te empieza a hacer un ambiente en contra de tus amistades? Y uno dice, ¿por qué? Si me llevo bien con todos. Hermanos adultos, ¿no les ha pasado que de repente somos cautelosos para pagar? Somos cautelosos para comprar. Y pareciera ser que como acto de magia empiezas a tener problemas financieros. Y no es por una mala administración. ¿No te ha pasado, hermano, que de repente, por qué no decirlo también en tu trabajo, te encuentras momentos en donde hay una alteración laboral o un ambiente laboral muy pesado? Y pareciera ser que tú eres el centro. ¿Y sabes por qué? Porque debemos de entender que cuando Dios nos prueba, generalmente Dios nos va a probar en momentos, en situaciones, en tiempos en donde nosotros tenemos que ser llevados a la paciencia. Y la razón por la que Dios probaba a Salomón era para que Salomón comprobara que la sabiduría que había recibido no había sido solamente en una visión, sino que se tenía que poner en práctica, y la paciencia fue el factor para llegar a ella. Cuando David fue probado una y otra vez por el Señor y él comprendía que las pruebas eran parte de su relación con Dios, fue lo que formó en el dulce cantor de Israel la comunión íntima con Dios. Porque en la comunión con Dios usted y yo debemos de recordar que la paciencia va a ser el elemento para poder acercarnos a Dios más. Así que cuando respondemos, ¿cómo saber cuando somos probados por Dios? Generalmente no entendemos. Y para ello precisamente Job respondió y dijo, ¿quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Si algo tenía la vida de Job, es que Job estaba siendo probado, hermano. Era un buen hombre, honraba a Dios, hacía sacrificios. Inclusive la Biblia dice que hizo, por así decirlo, un pacto con Dios para no voltear a ver la mujer virgen. En otras palabras, le era fiel a su esposa. Un hombre
que inclusive la misma Biblia reconoce, cuando se lee el libro de Job, que la gente alrededor lo reconocían a Job como un hombre prudente y un hombre amable y un hombre bueno, que veía al pobre y ayudaba al pobre y no esperaba nada a cambio. Sin embargo, cuando este hombre entra en ese estado de prueba de parte de Dios, algo él pudo concluir, que no sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba sucediendo. Él tenía una buena comunión con Dios y todo le gira en un momento a otro. Pero en el capítulo 42, a manera de conclusión, él dice, definitivamente que hablaba cosas que no entendía. Definitivamente que hasta dudé de Dios. Definitivamente que hasta me opuse a lo que Dios estaba haciendo. Pero a la misma vez entendí que todo fue por el propósito para que Dios me bendijera más. Y si algo se encuentra en la Biblia, es que Dios nos prueba con la finalidad de producir cosas buenas en nosotros. Y la paciencia va a ser el móvil, va a ser el momento, va a ser el lugar, va a ser la ocasión, va a ser el nombre, va a ser el título que Dios va a utilizar para desarrollar nuestra relación con Dios. Y la gente se pregunta también, ¿qué prueba Dios de nosotros? ¿Dios prueba mis energías? A ver qué tanto puedo cargar. ¿Qué prueba Dios de nosotros? ¿Prueba mis ojos para ver para dónde estoy volteando a ver? ¿Qué prueba Dios de nosotros? ¿Mis manos? A ver si las tengo limpias. La misma Biblia enseña que lo que Dios prueba de nosotros es nuestra mente y nuestro corazón. Escribió el salmista David. Fenezca ahora la maldad de los inicuos. Fenezca es desaparezca. Dice, mas establece tú al justo, porque Dios justo prueba la mente y el corazón. Y cuando la Biblia dice que Dios prueba la mente y el corazón de sus hijos, se refiere precisamente a la voluntad, pero también se refiere a la actitud. Porque una cosa es la voluntad, hermano. Una cosa es lo que pensamos en nuestra mente, lo que formamos, las ideas que tenemos en relación a la vida cristiana, a Dios. Y otra cosa es la actitud como las hacemos. Es como cuando vas al trabajo, ¿verdad? Y sabes que debes de trabajar, pero no con buena actitud. Sabes que tienes una responsabilidad, pero tu actitud muestra algo contrario. Cuando la Biblia enseña que Dios prueba la mente y el corazón, está hablando que Dios ve esos dos elementos de la vida de cada cristiano y Él lo pone a prueba y busca cómo desarrolla su paciencia. ¿Por qué Dios busca cómo desarrolla su paciencia? Porque la misma Biblia enseña que el propósito de la prueba y la paciencia es para que se cumpla la voluntad de Dios. Escúchame bien, una tentación no es una prueba. La consecuencia de nuestros actos por desobediencia no es una prueba. El ataque de Satanás no es una prueba. Lo que es una prueba es lo que Dios busca como finalidad para que nuestras vidas cumplan la voluntad de Dios. Ejemplo, cuando tú vas a la escuela y te entregan un examen, ¿qué impresión tienes de la maestra? Es mala la maestra. Mala como la carne de puerco, ¿no? La maestra lo que quiere hacer es medir tu capacidad. Cuando a ti te van a promocionar en tu trabajo, tú sabes que te ponen a prueba. Y generalmente, ¿qué hacen? Ejercen presión y te ponen un tiempo estimado. Y tú no volteas a ver al patrón, al nuevo departamento, como decir, no hombre, si para esto me van a promover, mejor me hubieran dejado donde estaba. No. Es porque precisamente tiene el propósito y el objetivo de que crezcas más, de que alcances más, de que seas más en ese lugar. Y cuando Dios pone a prueba a sus hijos, generalmente Dios prueba la paciencia de sus hijos, porque sobre la paciencia se cumple la voluntad de Dios. Pero ¿para qué también Dios prueba al cristiano? Para que se cumplan sus promesas. Hermanos, las promesas de Dios no se cumplen por antojo. Las promesas de Dios no se cumplen por lástima. Las promesas de Dios no se cumplen para los perdedores. ¿Y sabe por qué uso estas palabras? Porque a veces tenemos la idea como creyentes que de tanto que insistimos Dios se va a cansar y nos va a echar la manita. Tenemos la intención y el pensamiento que al cabo Dios sabe que yo lo amo y que Él me ama y Él va a entender mi condición. Te voy a decir una cosa, hermano mío. Las pruebas no tienen como propósito dar lástima. Las pruebas no tienen como propósito confundir.
Las pruebas tienen como objetivo y como propósito que las promesas que Dios ha plasmado en su palabra se cumplan sobre nuestras vidas. ¿Cuáles promesas? Las más de 2000 promesas que están desde Génesis hasta Apocalipsis, que nuestra relación con Dios deben de irse ejercitando para llegar a la medida del varón perfecto y saber que sin importar en la área de la vida que nos estemos enfrentando, Dios siempre tiene una promesa para bendecirnos, para sacarnos adelante, para llevarnos a la madurez, para crecer en el Señor, para brillar, para dar testimonio, para llevar el evangelio a otros más. Y ese es el propósito de las promesas. Cuando tú lees en la Biblia que Dios ha prometido guardar tu entrada y tu salida, cuando tú lees en la Biblia que Dios ha prometido que no te falte nada, cuando tú ves en la Biblia que Dios ha prometido guardarte del enemigo, cuando tú ves en la Biblia que Dios ha prometido desarrollar para ti pensamientos buenos y no de maldad, escúchame bien lo que te voy a decir. Todas esas promesas se cumplen cuando el Hijo de Dios comprende que es probado por Dios, y la paciencia será el elemento clave para que se cristalicen, se abran los regalos, se abran las puertas, se abran los cielos y realmente podamos vivir la palabra de Dios y no solamente leer y escuchar a otros que Dios les bendice o que está sobre de ellos. No, hermano, si hoy en día la iglesia se enfrenta es a los desafíos de ser probados y de tener paciencia en el tiempo de Dios. ¿Quién no ha vivido en la vida cristiana ese evento en su vida en que sin darse cuenta se dio cuenta que en la vida cristiana también sucedían cosas malas? Mire, yo cuando veo a la gente que se entrega al Señor, hay un patrón, no está en la Biblia, hermano, pero hay un patrón que hemos visto por años. Las personas están, yo he usado este término cuando hablo con las personas, digo, mira, cuando tú te entregas al Señor, hay algo sobre tu vida en donde Dios protege tus pensamientos y no deja que Satanás ferozmente vaya y te ataque. No deja el Señor tan fácilmente que las tentaciones, las pruebas y las aflicciones lleguen a tu vida, porque el Señor está tratando contigo en la vida de oración, está tratando contigo en la vida de comunión, en la pasión, en que comprendas la fe, en que te alimentes de la palabra de Dios, en que conozcas el movimiento de la comunión con Dios. Pero pasado un tiempo, ¿quién no vivió esa etapa en su vida, hermano? Que pareciera ser que venían pruebas, que venían aflicciones, que venían tribulaciones, que venían luchas. ¿Quién no vivió eso, hermano? Y luego de repente, a algunos les sucede, viene el desánimo. Y la pregunta que se hacen muchas de las veces, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Y generalmente las personas se preguntan, ¿acaso será que le estoy fallando a Dios como Job? ¿Acaso será que hice algo que no sabía que estaba mal, como lo hizo Job? ¿Acaso sucederá que Dios se olvidó de mí, como muchos hombres de Dios lo pensaron, lo sintieron y lo expresaron? No. Es que tienes que saber que las pruebas son el vehículo que Dios utiliza y la paciencia es el medio que Dios utiliza para que se cumpla su voluntad en tu vida, para que madures, para que crezcas, para que le ames más, para que le busques más, para que te des cuenta que la vida cristiana no es teoría, que la vida cristiana no es gritar aleluya, amén y cantar coritos como los pentecostales nos identificamos, no. La vida cristiana tiene que ver con formar una comunión con Dios real cuando salimos de la iglesia y la gente sepa que nuestro alrededor no está rodeado de coritos o de alabanzas o de gloria dentro de la iglesia, sino que también en la parte de afuera hay una diferencia entre alguien que es hijo de Dios y alguien que no lo es. Y el hijo de Dios sabe esperar en el Señor, es paciente ante las tribulaciones, pero también es paciente cuando Dios le prueba. ¿Por qué? Porque comprende que tiene un Dios amoroso, un Dios que formó un proyecto en su vida y que se va a cumplir en la tierra y se va a cristalizar en el cielo, y es las moradas celestiales, hermano mío. Así que surge la pregunta, ¿para qué Dios nos prueba? Bueno, quiero compartir brevemente 3 motivos para que Dios prueba a sus hijos. Cuando hablamos de motivos por qué Dios o para qué Dios prueba a sus hijos, nos referimos a esa parte de la fe en donde cuando vienen esos eventos debemos de pensar rápidamente, este es el propósito de Dios. En primer lugar, Dios nos prueba para corregirnos. Miren lo que dice Deuteronomio, dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios,
estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Hubo un momento en donde Moisés le habló al pueblo. En esta ocasión ya era la segunda generación, no era la primera. Porque recordemos que la historia de los hebreos en el desierto es muy conocida por muchos cristianos. Brevemente la explico. Estuvieron cautivos por cerca de 430 años en las garras de Egipto. Ahí quedaron, hermano mío. Hasta que Dios, dice la Biblia, que escucha la oración y el ruego del pueblo suyo. Y levanta a Moisés, y Moisés es el vehículo, Moisés es el instrumento de Dios para que vuelvan al desierto y sobre el desierto lo crucen y lleguen a la tierra prometida. El asunto está que cuando se estudia la parte cronológica, contando el tiempo de las personas, contando la distancia del desierto y sus inclemencias, y contando precisamente la duración, dicen los teólogos que el pueblo de Dios debería de haber cruzado el desierto en 3 meses. Era el tiempo de acuerdo a la numeración. Sin embargo, la Biblia enseña que duraron ¿cuántos años, hermanos? 40 años. 40 años simbolizan un tiempo extremadamente largo en donde definitivamente tiene que haber paciencia. Y la pregunta es, ¿por qué 40 años? De repente surgen las preguntas de algunos, ¿verdad? ¿Por qué no 39? ¿Por qué no 38? Lo que pasa es que el número 40 en la Biblia significa corrección y disciplina. Voy a hacer una aclaración. Cuando hablo en el contexto corrección y disciplina, no significa sobre un castigo o sobre una condena o sobre un juicio. Significa sobre una comunión con Dios para conocerle más. La razón por la que Dios tenía en plan trazado ya que el pueblo duraría 40 años es porque Dios quería que el pueblo le conociera. Pero para ese conocerle iban a pasar por la corrección. ¿Sabes, hermano? Generalmente la prueba de Dios no viene como una condenación o como un castigo. Viene porque Dios quiere corregir áreas de nuestra vida. Voy a hacer una aclaración. Corregir no necesariamente significa que tienes la actitud o la intención de hacer las cosas mal. Corregir significa que no las estamos haciendo mal y muchas de las veces no nos damos cuenta. Y cuando Dios lleva a su pueblo al desierto por 40 años, el propósito del pueblo era que ellos comprendieran que Dios les estaba limpiando la mente, que Dios les estaba limpiando su conducta, que Dios estaba corrigiendo la mentalidad esclava, la mentalidad de una persona, de un pueblo, de una nación, de un grupo de hombres que dolorosamente se habían olvidado de Dios y que ahora en el desierto sería el lugar perfecto para que ellos corrigieran las áreas de su vida. ¿Te has puesto a pensar que la razón por la que Dios te prueba y te pide paciencia es porque está corrigiendo áreas de tu vida? Y vuelvo a repetir, no necesariamente, hermano mío, porque las estamos haciendo mal intencionalmente. No necesariamente porque premeditadamente las estamos haciendo mal. No necesariamente porque no queremos entender. No necesariamente porque nos gusta hacer lo indebido. Es porque Dios está cambiando áreas a través de la disciplina y la corrección que son sobre nosotros. ¿Cómo cuáles? ¿A quién no lo ha probado Dios en su temperamento? ¿A quién no lo ha probado Dios en el dinero? No es que estés haciendo malas cuentas, es que las debes de hacer mejor. No es que estés robándole a Dios, es que Dios quiere que tú veas la mano de Dios aún en lo más mínimo que Él te pueda dar. Y eso no se trata en absoluto de que estemos haciendo las cosas mal. Se trata de que somos llevados al desierto como un lugar de corrección y disciplina para que crezcamos en el Señor. Aprende a ver las pruebas en tu vida, que vas a pasar por el desierto, que vas a necesitar paciencia. Y lo mejor que puedes hacer es lo que Dios quería de su pueblo, que el pueblo volteara a ver a Moisés como la tipología de aquel que los estaba instruyendo a través de la palabra de Dios, para que pudiesen comprender que cuando salieran del desierto, ya no salieran como unos animales. Discúlpeme la palabra. ¿Sabe? Hay cristianos que metafóricamente se comportan como unos animales. ¡Qué fea palabra! Y hago la aclaración. Cuando me refiero como animales, me refiero que no tienen principios claros. Me refiero que no tienen una disciplina.
Me refiero que no tienen valores establecidos en su vida en Dios. Saben que Dios les ama, saben que Dios está con ellos, pero están incompletos, no tienen la capacidad para razonar y para ver a través de la Biblia que lo que Dios está haciendo es para su propio bien. Y sabes, hermano mío, inclusive, y no es una palabra grosera, inclusive es una palabra que el apóstol Pablo utilizó en la carta a los romanos. Dice, ellos tienen una mente animal. Y no significa que decía que eran animales, significa metafóricamente que no había corrección sobre sus vidas. Dios, cuando nos lleva al desierto, busca de nosotros corrección y disciplina. ¿Porque me estoy portando mal? No necesariamente. Hay dos disciplinas muy comunes que nosotros conocemos. La disciplina por hacer algo mal. ¿Y cuál es la otra disciplina? Para mejorar. La gente que se va al gimnasio, no se va al gimnasio porque se portó mal. Se va a hacer disciplinas. ¿Por qué? Porque se quieren ver mejor. Físicamente, biológicamente, mentalmente. No es que estén haciendo algo indebido y lo utilizan como un lugar para sanarse, no. Es que lo están estableciendo como un método para poder tener una mejor calidad de vida. Cuando Dios te prueba y cuando Dios utiliza la paciencia como el móvil, es para que nuestra calidad de vida mejore, hermano mío. Es para que no hablemos cosas que no debamos. Es para que ya no tengamos pensamientos que no necesitamos o que no son correctos en la comunión con Dios. 2. ¿Para qué Dios nos prueba? Dios nos prueba para cumplir sus promesas. En la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 22, dice de la siguiente manera. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¡Abraham! Así dice la Biblia, hermano. Aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Esta historia también es muy conocida entre los cristianos, porque nos habla de una ocasión en donde Dios se le aparece a Abraham. El hijo de Abraham se dice que ya tenía alrededor, Isaac, ya tenía alrededor de 10 años, hermanos. Lo cual significa que el hijo de Abraham, Isaac, representaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Representaba básicamente lo que Dios le había dicho a Abraham cuando le dijo que se saliera de Ur de los Caldeos. Pero hay una ocasión, la Biblia describe, en donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. La Biblia dice abierta y tajante y directamente que al amanecer Abraham le dio instrucciones a sus criados, le dio instrucciones a su hijo y le dijo, ¿sabes? Vamos a caminar por un lapso de 3 días y sobre ese lapso vamos a llegar a un monte, al monte que Dios nos ha indicado, y ahí habrá un sacrificio. ¿Sabes? Cuando tú lees en la Biblia el número 3, que también tiene relación con el tiempo, el número 3 significa cumplimiento, significa plenitud. Lo que Dios estaba haciendo sobre la vida de Abraham es que para que Dios le pudiera cumplir las promesas a Abraham, Abraham tenía que pasar por un proceso de cumplimiento, por un proceso de plenitud. Y en ese tiempo y en ese proceso iba a haber 3 tormentosos días, 3 afligidos días, 3 días difíciles para su vida. ¿Sabes? ¿Quién ha estado en el hospital esperando que finalice una cirugía de algún familiar, de algún ser querido, y los minutos se le hacen eternos, hermanos? Todos. Podemos tener la capacidad de estar sentados 10 horas, de estar parados 10 horas, de trabajar 40 horas toda la semana. Pero cuando un familiar está en algún quirófano, está en algún lugar en donde el tiempo se hace eterno, definitivamente que son las horas más largas que podemos experimentar. ¿Y sabes por qué? Porque sabemos que lo que está sucediendo en ese lugar, que lo que está sucediendo en ese momento es clave y es vital para una mejoría o para el cumplimiento o para la actividad de una sanación de un cuerpo. Cuando Dios le dijo a Abraham, ve a aquel monte, dice la Biblia que Abraham tardó 3 días. Fíjese que yo sí me he hecho la pregunta muchas veces, hermano. ¿Qué habrá pensado Abraham? Yo sí me la he hecho muchas veces. No peco, usted tampoco peca. Personalmente yo no creo que Abraham agarró
a su hijo, se fue cantando alabanzas. Personalmente no creo que Abraham veía a su hijo y decía, llegó tu fin. Personalmente yo no creo que Abraham veía a su hijo y decía, bueno, pues ya ni modo, ya te disfruté, ya te voy a entregar al Señor. No, hermano. Fueron 3 días en donde Abraham se pudo, humanamente hablando, arrepentir. Fueron 3 días en donde Abraham pudo haber nuevamente buscado a Dios y cuestionado por qué le pedía a su hijo. Fueron 3 días en donde Abraham pudo haber buscado una excusa para no llegar a ese monte. Fueron 3 días en donde Abraham posiblemente su corazón palpitaba de una manera tan rápida que podía justificar que no podía subir. Sin embargo, los 3 días que caminó Abraham es porque el número 3 en la Biblia, vuelvo a repetir, significa plenitud. Dios estaba probando la vida de Abraham para dar el cumplimiento de la plenitud de su promesa. Una vez que llega Abraham allá a la parte del monte, esa historia es muy conocida. Dice la Biblia que este hombre prepara el altar, ata a su hijo, como debe de ser un sacrificio en el tiempo antes del sistema sacrificial. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre ya tenía, por así decirlo, el cuchillo para sacrificar, para que muriera y obviamente continuar con el sacrificio, dice que se le aparece un ángel y le dice, yo conozco que temes a Dios. Yo conozco que honras a Dios. Yo conozco que obedeces a Dios. Y le dice básicamente, desátalo. Cuando lo desata, la Biblia enseña en el capítulo 22, capítulo 23, que mira hacia atrás a Abraham y había un cordero. Y que ese cordero básicamente era el acto en donde Dios le estaba diciendo a Abraham que ahora lo que él estaba haciendo en ese momento, debido a que había esperado los 3 días, le estaba dando el cumplimiento a su relación con Dios para que se cumplieran 3 promesas. ¿Cuáles son esas 3 promesas que vemos en la Biblia? 1, una tierra que iba a ser para él. ¿Sabía usted que si Abraham no hubiera sacrificado a su hijo en la intención de la obediencia, no se hubiera cumplido esta promesa? Esta promesa se cumplió. Dice la Biblia que a pesar de que Abraham murió, el pueblo de Israel entró a Canaán. 2, que de él iba a ser una gran generación. Y esa gran generación no solamente nos referimos a Israel, sino nos referimos a todas las naciones de la tierra. Y 3, la promesa que sería bendición para todos. ¿Sabes? Si Abraham, esos 3 días que fueron eternos para él, esas 72 horas, esos miles de minutos, no los hubiera esperado pacientemente, lamentablemente Abraham, hermano, no hubiera llegado al cumplimiento de la promesa de Dios. Y se me viene a la mente la historia de aquel alquimista. ¿Quiénes recuerdan a aquel alquimista? Hay una historia, es una historia, no es verídica. Se dice que una vez había un hombre trepando sobre las montañas. Y dice que de repente, en medio de la oscuridad, mientras obviamente estaba en aquel lugar, se dice que resbaló, cuenta la historia. Y que cuando resbaló, se alcanzó a sostener de algo porque ya iba sobre una montaña muy alta. Y que se quedó pendiendo prácticamente sobre la soga. Ya no había manera en que él se pudiese apegar a algún lugar porque estaba pendiendo en el aire. Y dice la historia que este hombre gritaba, ¡ayuda! ¡Ayuda! Y nadie le contestaba. Pero de repente dice la historia que escuchó una voz que le dijo, corta la soga, corta la soga. Dice que este hombre dijo, ¿hay alguien más que me pueda ayudar? No cortó la soga. Y en el frío de la oscuridad, se dice que a las horas, cuando amanece, lo encontró otro grupo. Y este hombre estaba literalmente a medio metro de un lugar en donde iba a pisar sobre el suelo liso. Lo que nos enseña que muchas de las veces, hermano mío, las cosas no suceden en nosotros porque la falta de paciencia en tiempos de prueba, la falta de paciencia del tiempo de Dios es tan vital que a veces Dios no te va a llevar a una prueba de 40 años. A veces Dios te va a llevar a una prueba de 3 días. Y lo interesante de esto, hermano mío, es que no importa si es una semana, si es un mes, si es un año.
Lo interesante de esto es que Dios está con nosotros y Él nos dará la fuerza suficiente, el tiempo apropiado para que se cumplan las promesas de Dios. Los corazones de los hijos de Dios debemos de reaccionar, que cuando hay cosas que no entendemos, la postura que debemos de adoptar no es el desánimo, ni es el rechazo, ni es la confusión. Es plantarnos sobre las promesas de Dios y decir pacientemente: esperaré, Señor, el tiempo que tú me pidas, el espacio que tú me pidas, las situaciones que vengan a mi vida. ¿Por qué? Porque al final del día se van a cumplir las promesas de Dios para tu vida, hermano mío. Las personas no cambian por miseria. Los cristianos no crecen por miseria. Los cristianos crecen cuando la paciencia, la virtud de la paciencia, camina en su relación con Dios. Y 3, ¿para qué Dios nos prueba? Para santificarnos. En una ocasión, el mismo salmista utilizó una frase que había vivido el pueblo de Israel y dice: tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como la plata. ¿Sabe por qué hizo esa comparación? En los tiempos antiguos, hoy la tecnología ha avanzado mucho. Plata, sobre los minerales, así era, rápidamente lo explico. Sacaban los minerales, los metales. Y se dice que generalmente esos metales venían mezclados por procesos de cuestiones de la geología. Y se dice que las ponían a una temperatura de más de 1500 Fahrenheit, hermanos. Es una temperatura loca. Estamos hablando de algo exagerado. Y se dice precisamente que la dejaban un tiempo determinado. Y esta era la virtud de refinar la plata. Se dice que con el tiempo se convertían en líquido y que la suciedad, lo que era prácticamente no plata, se dice que se iba hacia arriba y la plata se quedaba abajo. Y así es como el que trabajaba en eso, el platero, era como podía quitar las impurezas y podía hacer de la plata las formas que ellos buscaban. Cuando el salmista dijo: porque tú nos purificas como la plata en medio de la prueba, es porque se estaba dando a entender que en las pruebas generalmente el calor es intenso. En las pruebas generalmente las cosas son insoportables. En las pruebas generalmente las cosas se ponen de una manera muy difícil. En las pruebas generalmente nos ponen en el punto límite del precipicio. En las pruebas generalmente no solo es una incomodidad, sino queremos hasta renunciar sobre de ellas por la intensidad de lo caliente que llegan a tomar. Y ahí es cuando dijo el salmista: pero yo sé que tú nos estás refinando. En otras palabras, que tú estás purificando, que tú estás limpiando. Corregir es una cosa, disciplinar es una cosa. Recibir las bendiciones de Dios es otra cosa, pero purificar, hermano mío, tiene que ver con la parte santa de cada cristiano, en donde se van puliendo el carácter, la conducta, los pensamientos de los hijos de Dios. Es cierto, hermano mío, todos pensamos diferente y llevamos la vida en Dios como queremos, pero cuando se trata de ser probados por Dios, Dios nos va a meter en el crisol, en el lugar correcto y apropiado, en donde nuestros pensamientos se van a calibrar a la voluntad de Dios. En nuestra vida santa va a llegar a comprender que necesita brillar más para la comunión con Dios. Y ahí es, hermano mío, en el punto clave, en donde muchos cristianos sufrimos. Sufrimos. Ven, hija, acompáñame. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha sentado con alguien y le han dicho la verdad de cómo es usted? Que esa persona lo mire y le diga: es que tú eres muy orgulloso. Y que le diga: es que a ti no te gusta escuchar. Y que le diga: es que eres muy tacaño. Y que le diga: es que te gusta mentir. Cuando usted habla con esas personas, ¿viera cómo se siente una incomodidad? Te sientes incómodo. Te sientes al punto que llegas a pensar que esa persona en realidad no es tu amigo, o en realidad no te está aconsejando, o en realidad está mintiendo, o en realidad se va a quebrar la amistad. ¿Y sabes por qué? Porque esos son momentos tensos.
Esos son momentos calientes. Esos son momentos incómodos. ¿Y tú sabías que en la relación con Dios, cuando Dios nos prueba, tú sabías que Dios nos enfrenta con nuestro ego? ¿Tú sabías que Dios te enfrenta con tu vida, con mi vida? Hay personas que no les gusta pedir consejería porque no les gusta que le digan la verdad. Hay personas que no les gusta pedir consejería porque no les gusta que le repitan lo que ellos ya saben que tienen. Hay personas que no les gusta buscar consejería porque ellos saben que van a salir de quiebre. Esto nos pasa mucho a los papás con los hijos. ¿A poco no, hermanos? Mucho. ¿Cómo te vamos a mentir? Te criamos, te hemos visto, te vimos nacer, te dimos de comer, hemos visto tu crecimiento centímetro a centímetro. Y que nos volvamos a ti y te digamos, es que estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué reniegas? ¿Sabes por qué? Porque golpean tu ego, mi ego. Y las pruebas de Dios tienen como propósito llevar nuestros defectos a una temperatura tan elevada para que surja la santidad. Así de simple. Si tú piensas que la santidad es como que hoy me voy a portar bien, Señor, que no me pase nada, es un grave error. Generalmente Dios confronta nuestro ego, nuestro mal carácter, nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos y los mete como la plata en el horno y los comienza a calentar y se tiene que levantar toda la suciedad, se tiene que levantar todo lo dañino para que la plata brille, para que la plata sea genuina, para que la plata realmente tenga ese valor. Y por eso Dios te prueba, por eso Dios me prueba. Porque Dios dice, quiero sacar lo mejor de ti, mi relación contigo, tu voluntad, tus pensamientos, tu caminar en mí. Eso duele. Yo no he sabido de un cristiano que esté en la prueba y se la está pasando bien chévere. Duele. ¿Y sabes por qué duele? Porque te estás quemando metafóricamente, pero a la misma vez viene la victoria, porque ahí es donde se pule y sale una vida de fe, ahí es donde se pule y sale una vida íntegra, ahí es donde te pules y sales con una perspectiva diferente de la comunión con Dios, ahí es cuando te apasionas con Dios. Mira, ¿cuántas veces no te has sentido que estás en el precipicio y ya no puedes y vas a tronar y ya tronaste y crees que ya se acabó todo? Ahí es cuando Dios te dice a través de su palabra, yo te tengo con la diestra de mi justicia y todo lo que estoy haciendo es para tu crecimiento, es para tu vida en Dios, es para que se cumplan las promesas. Para eso es. Había una vez, con esto termino, un padre rico que le dijo a su hijo, cuando te gradúes te voy a comprar un carro, el que tú quieras. El hijo se esforzó mucho. El hijo le presentó los mejores grados. Y cuando llegó el momento, le dijo, padre, aquí está el certificado. El papá en ese momento le dio una Biblia. Así. Le dio una Biblia. Se enojó tanto el muchacho, tanto se molestó, que con la mano se la aventó. Y le dijo, para eso me esforcé, para eso trabajé, para eso luché, para eso estudié, para que me vengas a dar una Biblia. El papá simplemente se quedó callado. El hijo se dio la media vuelta y jamás se volvieron a hablar. Después le hablan al hijo y le dicen que su padre murió. Esta historia es verídica, hermano. Dijeron que su padre murió. Y cuando él vuelve a la casa de su padre y entra a su oficina, empieza a reflexionar sobre esa ocasión. Y de repente entre los libros estaba la Biblia que el padre le regaló el día que se graduó. Este muchacho, al saber que su padre ya no estaba, va y agarra la Biblia. Y cuando la abre, se da cuenta que dentro de la Biblia estaban las llaves de un carro, el carro que él había soñado. Y en ese momento, cuando él abre, él encuentra un pasaje bíblico subrayado sobre la Biblia. Y decía, si nosotros siendo malos sabemos hacer buenas obras, cuanto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos hará buenas obras para con nosotros. A veces las pruebas
pareciera ser que es el rechazo de Dios. Pareciera ser que es lo confuso de Dios. Pareciera ser que es lo injusto de Dios. Pareciera ser que es lo que no se vale. Pero tienes que saber que las pruebas te van a llevar a la bendición de Dios, al crecimiento en Dios, a la pasión por Dios, a conocer más a Dios. Dios no nos prueba para que nosotros nos desanimemos. Dios nos prueba para que nosotros le conozcamos más. Por eso decía David, mira, te recuerdo lo que decía David. David decía, de noche me buscabas. Ese estribillo es una expresión poética. De noche significa cuando yo no me daba cuenta. Porque algo te voy a decir. Generalmente cuando Dios nos prueba, no creas que te va a llegar un correo electrónico y te va a decir, hijo mío, te voy a probar. No te va a llegar un email. Generalmente no va a llegar un ángel y te va a interrumpir los sueños y te va a decir, prepárate porque te voy a probar. Generalmente no pasa, hermano. Generalmente las pruebas llegan de manera imprevista. Llegan de manera sin darnos cuenta. Y por eso David decía, y cuando tú te apareciste, yo estaba preparado. Yo estaba preparado. Por eso lo dijo así. Mi boca guardó silencio. Porque las pruebas representan el punto que Dios utiliza para llevarte a otro nivel. Así como lo escuchas. Las pruebas representan el punto que Dios utiliza para llevarte a otro nivel en la comunión con Dios. Si no estamos dispuestos a llevar pruebas en Dios, si no estamos dispuestos a esperar el tiempo de la paciencia a través de las pruebas en Dios, te vas a quedar en el mismo lugar, en el mismo grado, en la misma posición. Y la vida en Dios no está diseñada para cobardes, ni está diseñada para débiles. Está diseñada para aquellos que quieren voltear su rostro a Dios y saber que Dios está haciendo algo bueno, aunque duela, pero algo que lo va a llevar a una mejor comunión con Dios. Y por eso cuando vengas a cantar a la iglesia, muchos cantos te van a recordar las pruebas que viviste. Por eso cuando dobles tus rodillas, te van a recordar muchas de las veces que Dios te ayudó. Y cuando venga otra prueba, vas a poder decir, si Dios me sacó de estas, cuanto más me va a poder ayudar con estas. Si Dios me probó en esta área, cuanto más me va a llevar a otro lugar. Tú piensas que las personas que amamos a Dios, que servimos a Dios, que buscamos a Dios, tú piensas que estamos aquí nomás por leer mucho o por tener mucho corazón. No. Pasamos por muchas pruebas. Y muchas de las veces están fuera de nuestro entendimiento. No las entendemos. Sinceramente, no las entendemos. Pero sabemos que Dios tiene el control. Algo bueno a tu vida. Cuando el hombre te prueba, probablemente tiene que ver con algo material. Cuando Satanás te tienta, es porque busca tu destrucción. Cuando la consecuencia de nuestros actos nos llevan a malos tiempos, probablemente fue por negligencia. Pero cuando Dios te prueba, no renuncies, por favor. No renuncies. Porque si renuncias, es bien simple. Significa que no estás entendiendo la fe en Dios. No renuncies, porque Dios no te quita la fe. No renuncies, porque Dios no te quita su amor. No renuncies, porque Dios no te quita su cuidado, su protección. No renuncies. Espera la prueba. Desconozco si es dinero. Desconozco si es salud. Desconozco si es un familiar, si es tu trabajo, si es algo que amas. Lo desconozco, pero lo que sí conozco es que Dios prueba para bien y que Dios dice, sé paciente, sé paciente, sé paciente, porque a través de la paciencia vendrá algo mejor a tu vida. Póngase de pie en esta tarde.
¿Qué es ser paciente?